La aventura comienza. Era un domingo cualquiera en Arequipa, pero para Juan y sus amigos iba a ser un día que jamás olvidarían. Habían decidido ir de campamento a las afueras de la ciudad, en un lugar conocido como Yumina, en el distrito de Sabandía. Entre risas y bromas, Juan, que era el líder del grupo, organizó todo lo necesario: tiendas de campaña, comida y, por supuesto, una linterna. Al llegar, la belleza del paisaje los dejó boquiabiertos. Las montañas al fondo y la serenidad del lugar hicieron que se sintieran muy emocionados. Junto a Juan estaban Vila, su mejor amiga, un par de chicos llamados Lucas y Martín, y un grupo de chicas que eran parte de su aula. Tras montar las tiendas, decidieron explorar los alrededores. Mientras paseaban, uno de los chicos, Lucas, se detuvo abruptamente. «Chicos, miren esto», exclamó, señalando hacia un área con zarzas y arbustos. Al acercarse, se dieron cuenta de que había un pequeño agujero en la tierra, casi oculto por la vegetación. Vila, con su carácter audaz, dijo: «No parece muy grande, pero no creo que nadie haya entrado ahí antes. ¿Y si esconde algún secreto?». Los amigos comenzaron a imaginar diversas historias. ¿Y si había tesoros escondidos o criaturas misteriosas? Sin embargo, una nube de dudas flotaba en el aire. ¿No les da miedo? Es muy oscuro y, además, no sabemos qué puede haber dentro», dijo Martín, visiblemente nervioso. «Eso es exactamente lo emocionante», respondió Vila con una sonrisa. «No debemos dejarnos llevar por el miedo y, además, siempre será más divertido hacerlo juntos. ¡Vamos!». En ese momento, influidos por la valentía de Vila, todos decidieron adentrarse en la cueva. La entrada era más estrecha de lo que habían imaginado, y Juan tuvo que arrastrarse un poco antes de ponerse de pie en el interior. Cuando finalmente todos estuvieron dentro, una profunda oscuridad les envolvió. La linterna iluminaba solo un pequeño círculo a su alrededor, y el eco de sus voces resonaba por las paredes de la cueva. «Chicos, esperen. Esto se siente extraño», comentó Lucas, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Pero Juan, decidido a no dejar que el miedo los dominara, dijo: «Vamos a explorar. Si no lo hacemos ahora, después nos quedaremos con la duda». Así, con la luz temblorosa de la linterna, emprendieron su aventura, ignorando la creciente inquietud que se formaba en el aire. Capítulo 2. Los ecos del pasado. A medida que se adentraban más en la cueva, el ambiente se tornó más inquietante. Las sombras danzaban en las paredes húmedas y el silencio era perturbador, interrumpido solo por el ruido de sus pasos y el sonido de la linterna. Cada eco se sentía como un susurro del pasado, y Vila comenzó a contar historias sobre antiguos exploradores que habían estado en lugares similares. «Dicen que algunas cuevas están conectadas con leyendas. Podría ser un lugar donde los antiguos hacían rituales o escondían tesoros», añadió, cada vez más intrigante. Sus amigos escuchaban con atención y su imaginación libre empezaba a crear imágenes de lo que podía haberse llevado a cabo en aquel oscuro lugar. De repente, Martín, que se había mantenido un poco atrás, gritó: «Chicos, miren eso». Todos se dieron la vuelta y vieron un destello a lo lejos. Algo brillaba en el suelo. La curiosidad ganó el interés y con la linterna se acercaron lentamente. Era una pequeña piedra brillante, algo inusual en ese lugar. Juan la recogió y la observó cuidadosamente. «¿Qué creen que sea?», preguntó, mostrándola a sus amigos. «Podría ser un mineral raro, o quizás una señal de que aquí hubo vida», sugirió Vila, emocionada. Sin embargo, al tocar la piedra, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, y de pronto el aire se volvió pesado. Una sombra se proyectó detrás de ellos. Se giraron rápidamente y vieron una figura oscura en el fondo de la cueva. No podían distinguir qué era, pero el miedo comenzó a invadir sus corazones. «Apaguemos la linterna», sugirió Lucas nerviosamente. La idea era que la oscuridad tal vez les daría una ventaja sobre aquello que no podían ver. Con el corazón latiendo rápidamente, hicieron lo que él dijo. En ese momento, la cueva pareció cobrar vida con los ecos de un tiempo pasado, y los amigos comenzaron a escuchar murmullos y risas lejanas. Estos sonidos hicieron que se sintieran vulnerables. Eran conscientes de que estaban en territorio desconocido. El miedo ahora estaba presente, pero la idea de que estaban juntos les daba una pizca de consuelo. «Independientemente de lo que sea, estamos unidos»,
dijo Juan con determinación. Entonces el grupo decidió seguir explorando, pero ahora con más cuidado, y siempre juntos, porque sabían que enfrentarían cualquier cosa, siempre y cuando estuvieran a su lado. Capítulo 3. El laberinto de pasajes. Sin la luz de la linterna, los caminos eran confusos y se sentían atrapados en un laberinto de pasajes. Cada giro que hacían parecía llevarlos a un rincón más oscuro de la cueva, y aunque temían lo que pudieran encontrar, su deseo de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. De pronto Vila se detuvo y exclamó: ¿Escuchan eso? Todos se quedaron en silencio, y efectivamente podían escuchar un murmullo, como si el viento soplara entre las piedras. La curiosidad les impulsó a seguir el sonido. Se adentraron aún más en la cueva, y tras unos minutos de seguir el eco, llegaron a una pequeña cámara. Las paredes de esta cámara estaban cubiertas con extrañas marcas y símbolos. «Esto parece una antigua escritura», dijo Martín mientras examinaba los dibujos. «¿Qué significarán?» Todos se agacharon a mirar más de cerca, tratando de desentrañar el significado. Vila, fascinada, empezó a trazar con su dedo uno de los símbolos. Al hacerlo, sucedió algo inesperado. La piedra que Juan había encontrado comenzó a brillar en su bolsillo, creando una conexión entre ambos. «Es como si estuviera respondiendo a estos símbolos», murmuró Juan, sorprendido. En ese momento, una brisa fresca sopló por la cámara, como si la propia cueva estuviera respirando. De repente, un estruendo resonó e hizo que el grupo se sobresaltara. En la opuesta pared de la cámara, un nuevo pasaje se abrió, como si estuviera invitándolos a continuar. «¡Esto es increíble!», gritó Lucas, lleno de emoción. Sin embargo, el miedo comenzaba a apoderarse de la incertidumbre. «No podemos seguir así. Lo que hay aquí es peligroso», dijo Martín, sintiendo que su intuición le advertía. Pero la idea de regresar no era una opción. La curiosidad y la adrenalina empoderaron a los chicos, impulsándolos a avanzar. Uno a uno comenzaron a entrar en el nuevo túnel. Tal vez, pensaron, estaban cerca de algo increíble. Por eso comenzaron a caminar de nuevo, sus corazones latiendo al unísono. Con cada paso, las sombras se alargaban y los murmullos se intensificaban. La cueva parecía cobrar vida a su alrededor, y el misterioso pasaje les prometía emociones que nunca habían imaginado. ¿Qué más esperaría más adelante? Los mismos símbolos que habían encontrado podrían ser la clave para resolver el misterio de la cueva oscura. Capítulo 4. Espejos de miedo y coraje. El nuevo pasaje era más grande que los anteriores, con paredes cubiertas de extraños reflejos que se asemejaban a espejos. Cada paso que daban aumentaba su asombro y temor. A medida que se acercaban, podían ver sus propios rostros distorsionados, mostrando diferentes emociones: miedo, asombro y, finalmente, valentía. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Vila mientras se detenía frente a uno de los espejos. Su reflejo sonreía, pero en su interior había una lucha. «Parece que estas sombras reflejan lo que llevamos dentro», respondió Juan contemplando su imagen. Sin embargo, algo más comenzó a interferir. Las imágenes de sus amigos Superb que aparecían en los espejos llevaban expresiones angustiosas. «¿Qué está pasando?», Lucas comenzó a inquietarse. «No quiero mirar más». Pero Juan no podía dejar de observar. «Quizá estos reflejos nos enseñan algo. Debemos enfrentar nuestros miedos». Mientras hablaba, notó que la piedra que había encontrado también brillaba más intensamente. Era como si la conexión con el lugar se volviera más fuerte. Sin buscarlo, cada uno de ellos comenzó a recordar momentos de su vida en los que habían tenido que superar situaciones difíciles. Vila habló de un tiempo en que había dudado de sí misma en un concurso de canto, y como al final se levantó y dio su mejor interpretación. Lucas recordó su miedo a las alturas, cuando decidió escalar una montaña con su padre a pesar de su temor. «Ya no somos los mismos. Hemos crecido», se animó Martín. «Si estamos aquí, debemos ser valientes». El resto del grupo se sintió reforzado por sus palabras. Se dieron cuenta de que no solo estaban en una cueva oscura, sino que también estaban en una cueva en sus miedos y experiencias. De una manera inexplicable, una luz emergió de uno de los espejos, y sus sombras se convirtieron en figuras que parecían querer guiarlos.
Era como si la cueva les hablara, animándolos a seguir adelante. Con su valor renovado, el grupo decidió avanzar. Las sombras ya no parecían amenazantes y comenzaron a sentirse más vivos que nunca. Capítulo 5. La puerta del destino. Tras dejar atrás los espejos en sus mentes, cada paso que daban se sentía como un paso más hacia el descubrimiento. Después de un tiempo, llegaron a una inmensa puerta de piedra. No era como la que habían visto antes. Esta parecía ser antigua, llena de inscripciones que parecían contar una historia. «He visto este tipo de puertas en las películas», dijo Lucas emocionado. «Definitivamente tiene que haber algo importante detrás de esto». Con cuidado, Juan examinó los grabados. Imágenes de personas que parecían haber estado en la misma situación que ellos, enfrentando desafíos, pero siempre unidas, siempre avanzando. «Esto es un símbolo de crecimiento y amistad», observó Vila, impresionada por lo profundo que eran los mensajes. «Tal vez hay una prueba que debemos superar juntos para abrir la puerta». Sin pensarlo 2 veces, comenzaron a poner sus manos sobre la puerta. En ese instante, la piedra comenzó a cobrar vida, vibrando y generando un eco que resonaba por toda la cueva. Una luz dorada empezó a emerger de las inscripciones, y poco a poco pudieron ver cómo las líneas se conectaban, formando un mapa. Una sabia revelación iluminó sus corazones. Los enigmas y desafíos que habían enfrentado a lo largo de esta aventura eran solo una preparación para este momento. «Debemos unir nuestras habilidades», dijo Juan mientras miraba a sus amigos. Cada uno de ellos aportaba algo único al grupo. Entre su carácter, sus historias, había fuerza y unidad. Recitaron palabras de aliento, y juntos pronunciaron lo que aspiraban a encontrar: valor, amistad y superación. La puerta comenzó a abrirse lentamente, un sonido de engranaje resonó, y al cruzar el umbral, se encontraron en una sala amplia iluminada por cristales que brillaban con colores mágicos. Era un lugar que parecía haber estado dormido durante siglos, y que por alguna razón ahora había despertado frente a ellos. «Esto es asombroso», murmuró Martín, cautivado por la belleza del lugar. Pero en sus corazones había una mezcla de alegría y un ligero temor, pues sabían que era solo el comienzo de algo aún mayor. ¿Sería en esta sala donde encontrarían el mayor de los secretos de la cueva oscura? Capítulo 6. La revelación. La sala estaba llena de esculturas de figuras antiguas y objetos desconocidos. Cada rincón tenía algo especial que los hacía sentir como si hubieran entrado en un mundo olvidado. Los cristales que iluminaban el espacio desprendían un brillo cálido, creando un ambiente mágico. Mientras exploraban, se dieron cuenta de que todos los objetos y esculturas parecían contar una historia sobre el crecimiento y la valentía. Juan pudo ver un objeto familiar, un antiguo medallón que tenía una piedra similar a la que había encontrado. «Tal vez esto pertenece a la misma historia», pensó. Mientras se acercaba al medallón, una voz resonó en el aire. «Bienvenidos, guardianes del valor». Se quedaron paralizados por un instante, mirándose entre ellos buscando respuestas. «¿Quién ha hablado?», preguntó Vila, sintiendo una mezcla de asombro y miedo. La voz continuó. «Han superado pruebas de amistad y crecimiento personal, y han demostrado que el verdadero valor radica en unirse y enfrentar lo desconocido». Estaban en presencia de algo mayor que cualquier cosa que hubieran imaginado. La figura de una mujer etérea apareció en medio de la luz de los cristales. «Soy la guardiana de la cueva y he observado su viaje. Cada uno de ustedes ha mostrado un aspecto de las virtudes humanas: valentía, amistad, confianza y amor. Mi tarea es guiarlos hacia un futuro en el que estos valores prevalezcan». Entre los pasos de la guardiana, un rayo de luz brilló sobre el medallón, y las historias de valor comenzaron a fluir ante ellos, dándoles vislumbres del pasado y del futuro que podrían crear si elegían cultivar esas virtudes en sus vidas. Las imágenes mostraban no solo lo que podían lograr, sino también cómo las decisiones que tomaran influirían en las personas a su alrededor. Juan, sintiendo una conexión profunda, tomó la decisión de hablar. «Queremos aprender y ser mejores, no solo para nosotros, sino para ayudar a otros». La guardiana asintió lentamente, sus ojos brillando con compasión. «Eso es lo que se necesita en el mundo».
La cueva ha sido un reflejo de sus luchas y sus triunfos, y ahora deben llevar este mensaje al exterior. En este preciso instante, todos se sintieron invadidos por una sensación de unidad. Comprendieron que el valor de su amistad no era solo sobre ellos, sino sobre todos los que habían influido en sus vidas. La guardiana entregó a cada uno de ellos un objeto simbólico como recordatorio de su viaje. Tienes que salir de esta cueva y convertirte en los líderes que el mundo necesita. El viaje que han hecho no es en vano, y el futuro tiene en él la esperanza de importantes cambios. Capítulo 7. El retorno. Después de recibir los objetos simbólicos, Juan y sus amigos sintieron un nuevo propósito en sus corazones. Cada uno ahora llevaba consigo no solo un objeto, sino un fragmento del mensaje de la guardiana, un recordatorio de que su viaje debía continuar más allá de la cueva oscura. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuró Lucas mientras miraba su objeto, una pequeña piedra que brillaba con luz propia, similar a la que él había visto antes. Vila, por su parte, había recibido un medallón con los símbolos que habían encontrado en los espejos, lo que la hacía sentirse conectada con su valor interior. Algo en el aire cambió cuando comenzaron a salir de la cueva. El sentimiento de miedo se había transformado en una confianza renovada. Sabían que, aunque había incertidumbres, lo que habían aprendido sería su guía. La experiencia compartida les había unido de un modo que ninguno de ellos había anticipado. Al aproximarse a la salida, la luz comenzaba a brillar intensamente. La última imagen que tuvieron del interior de la cueva era la guardiana sonriendo, como si deseara que nunca olvidara la lección de la que tenían que ser portadores. Finalmente, al salir, el sol ardía en el cielo, y la realidad se mezclaba con su memoria de la cueva. La experiencia pudo haber quedado en el pasado, pero su impacto perduraría. Al llegar al campamento, el aire fresco y la vivacidad de la naturaleza parecían hablarles de un futuro lleno de posibilidades. «Debemos contarle a los demás lo que hemos aprendido», sugirió Martín, lleno de energía y optimismo. El grupo asintió, comprendiendo que su aventura en la cueva no solo había sido para ellos, sino una oportunidad de inspirar a los demás. «Sí, hay mucho que debemos compartir. Es como si hubiéramos evolucionado para ser más de lo que éramos antes», agregó Juan. Con sonrisas en sus rostros, rodearon la fogata con los demás amigos del campamento. Alzaron sus voces para relatar la historia de la cueva oscura, el valor que habían encontrado y, lo más importante, el poder de la amistad y cómo ésta puede superar cualquier obstáculo. Capítulo 8. Hacia nuevos horizontes. La fogata crepitaba a su alrededor, y los amigos se sentaron junto a los que habían quedado fuera de su aventura en la cueva, compartiendo lo extraordinario que habían vivido. Sus corazones latían al compás del fuego, conscientes de que el viaje que habían realizado no solo cambiaba la manera en que veían el mundo, sino que también les comprometía a ser un cambio positivo. Recuerden, la verdadera aventura no está en los lugares a donde vamos, sino en lo que aprendemos en el camino y con las personas que elegimos tener a nuestro lado, concluyó Juan, mientras su mirada se posaba en la luz danzante del fuego. Las historias de la cueva oscura no solo se convirtió en relatos sobre criaturas extrañas y susurros en la oscuridad, sino que también se transformaron en cuentos sobre valor, amistad y el poder de elegir lo correcto. Sus amigos escucharon atentamente, con sus propios ojos brillando con asombro y emoción. La aventura marcó un antes y un después en la vida del grupo. La cueva era solo el comienzo, y con cada palabra que decían, estaban construyendo un mundo nuevo. El desafío ahora era llevar esas lecciones al mundo allá afuera y no dejar que la rutina diaria los devorara. «Vamos a hacer un pacto», dijo Vila, mirando a cada uno a los ojos. «Nunca dejaremos que el miedo nos paralice. Siempre caminaremos juntos y lucharemos por nuestros sueños». El lugar en el que estaban no solo se sentía como un campamento, sino como un nuevo horizonte donde la vida comenzaba a desbordarse con nuevas posibilidades. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, el grupo se sintió ligero. Todo aquello que habían descubierto estaba en el aire, y una nueva energía fluía entre ellos. El viaje a la cueva había cambiado no solo su percepción de la amistad, sino también su visión del mundo. Con sus corazones llenos de esperanza, sabían que juntos podían conquistar todo lo que se propusieran. Su historia iba a ser recordada como un símbolo de unidad y valentía,
y el eco de la cueva oscura viviría siempre en ellos. Con sonrisas en sus rostros y el brillo en sus corazones, miraron el futuro con confianza y determinación.